Gloria a Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 al versículo 18, para honra y gloria de nuestro Dios. El tema de esta mañana es el camino a la vida. Sí, amén. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 al versículo 18, para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Y la palabra, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Amén. Amado y soberano Dios, Gloria a Dios. que está en gloria, le doy muchas gracias, Padre bueno, por todo lo bello, Dios, maravilloso, precioso y hermoso que usted es, Dios mío. Gracias le damos, Señor, por la vida. Gracias le damos por esta otra mañana, esta oportunidad, Dios mío, que nos presta de poder estar reunidos en este lugar para todos juntos, Dios mío, darle la honra, darle la gloria, darle la alabanza, que solamente usted se la merece, Cristo de la gloria. Gracias por esta bella oportunidad, Dios amado. Le pido, Señor, que sea usted usando mi vida, que sea usted, Dios amado, usando este equipo de sonido para que su palabra pueda llegar a la vida, al corazón y a la mente de los que la escuchan. Y aquellas personas, Señor, que están en sintonía, en línea, le pido, Señor, que sea usted también tocando sus corazones, Dios amado. En el nombre bendito y glorioso de Jesús, le doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Como decía nuestro hermano Agustín, ¿verdad? Hace un rato él me conoce desde era niño y decía yo, cuando pasa mi hermano, pues esto para mí es historia. Recuerdo cuando la Iglesia de Dios de San Jerónimo empezó, ¿verdad? Allí en un ranchito de zacate, sin paredes, sin nada. Ahí nos sentábamos en unas piedras, y así, hermanos, la iglesia empezó y gracias a Dios, ¿verdad? Dios ha sido bueno y ahora es una iglesia muy grande, bien bendecida. Dios es maravilloso. Estas son las cosas, hermanos, de que el Evangelio hace, lo que Dios, ¿verdad?, puede hacer con cada uno de nosotros cuando nos disponemos a servirle a nuestro Dios. El versículo 14 nos habla de una necesidad muy grande. Y la necesidad que hay es de que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea levantado, hermano, de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en alto, que el nombre del Señor Jesucristo sea dado a conocer a las personas que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, con la serpiente en el tiempo de Moisés? La palabra del Señor nos dice de que estas serpientes vinieron para morder al pueblo de Israel mientras estaban siendo guiados por Moisés hacia la tierra prometida. Pero mientras caminaban, ellos empezaron a murmurar, ¿verdad? A hablar mal de Dios y dijeron muchas cosas que desagradaban a Dios. Entonces dice la palabra del Señor de que Dios les mandó serpientes para que los mordieran y ellos murieran por estar hablando en contra de Moisés y en contra de Dios. Entonces Moisés le oró al Señor y el Señor le dijo de que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en una vara, en un poste, para que todo aquel que mirara a la serpiente no muriera. Entonces aquí lo que Juan está haciendo, hermanos, es una comparación entre la serpiente de bronce en el tiempo de Moisés y nuestro Señor Jesucristo, así como las personas que miraban a la serpiente eran
sanas, también las personas que ven a Cristo hoy reciben la salvación y reciben el perdón de sus pecados. Así que por eso, ¿verdad? Es que Juan habla de eso, porque la palabra, hermanos, de nuestro Dios es bien clara y nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podemos ser salvos. No podemos, ¿verdad? La palabra de Dios es bien clara en cuanto a esto, pero a veces el ser humano piensa de que ellos pueden salvarse a la manera de ellos, pero la palabra de Dios es bien clara. Jesucristo, hermanos, es bien exclusivo, ¿verdad? Jesucristo dice en Juan capítulo 14 y el versículo 6 de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Jesucristo no dice yo soy un camino, yo soy uno de varios caminos, sino que dice que Él es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Así que es bien importante que cada uno de nosotros pueda conocer quién es Cristo Jesús, porque si nosotros conocemos quién Él es, nuestra vida va a cambiar, vamos a ser diferentes una vez sepamos, ¿verdad?, quién es Cristo Jesús. En una ocasión, Él le preguntó a los discípulos y les dijo: ¿quién creen ustedes? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Cristo les dijo a ellos: ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro, hermanos, le dijo al Señor Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: dichoso eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos, ¿verdad? Solamente Él fue el que se lo pudo revelar. Nosotros, hermanos, conocemos a Cristo ahora como Señor y Salvador de nuestra vida, porque el Padre nos lo ha revelado a nosotros, ¿verdad? Dios, hermanos, ha hecho esa obra en cada uno de nosotros y por eso ahora somos diferentes. La palabra del Señor nos enseña de que a causa del pecado nosotros estamos enemistados con Dios. La palabra del Señor dice de que por un hombre entró el pecado y nos alcanzó a todos. Y dice Romanos que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están descalificados de la gloria del Señor. Y por eso nos dice Lucas capítulo 19 y el versículo 10 de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los que nos habíamos perdido éramos cada uno de nosotros, porque estábamos alejados, hermanos, de la salvación. Estábamos lejos, perdidos en el pecado. Pero gracias a Dios de que en su misericordia envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que la razón por la cual, hermanos, Juan dice de que es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, es para que la gente lo pueda conocer, para que la gente lo pueda ver. Y qué bonito, hermanos, es de que la humanidad que no conoce a Cristo lo pueda ver en nosotros, que lo vean reflejado en nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos hijos de Dios y hacemos buenas obras, dice la palabra del Señor que el nombre de Dios es glorificado, ¿verdad? Porque con nuestro testimonio nosotros predicamos. Nuestro testimonio vale más que 1000 palabras. Sí, porque podemos nosotros decir una cosa, pero realmente hacer otra. Entonces hay personas de que a veces no quieren venir a Cristo porque lastimosamente nuestro testimonio deja mucho que desear. Y la gente dice, bueno, para ser como fulano, y no, mejor me quedo así como estoy. Y entonces nosotros mismos servimos, ¿verdad?, de piedra de tropiezo para que las personas vengan a conocer a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Así que tenemos una tarea nosotros muy grande, ¿verdad? Y es que tenemos que predicar con el ejemplo. Y para eso nosotros necesitamos pedirle a nuestro Dios de que sea Él llenando nuestra vida, que nos desvaciemos de nosotros mismos, que nos desvaciemos del yo, ¿verdad? Y le permitamos al Espíritu Santo que haga su obra en la vida de nosotros. Por eso es de que la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:18, ¿verdad?
Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida es controlada por Él. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le demos a Él las riendas de nuestra vida. ¿Verdad? Que no seamos ya nosotros el Señor de nuestra vida, sino que Él quiere ser nuestro Señor. Así que eso, hermanos, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Así que este pueblo, hermanos, de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, pues para llegar a la tierra prometida, pues la distancia era corta. Para llegar a este lugar no les iba a tardar más de unos 30 días. Y pasaron 40 años, hermanos, dando vueltas en el desierto. Y sabe, hermano, ¿por qué Dios los tenía dando vueltas? Porque Dios quería sacarles a Egipto de su corazón. Ellos habían salido de Egipto, pero el corazón de ellos todavía estaba en Egipto. Y por eso ellos le dijeron a Moisés, pues nosotros estábamos bien allá haciéndole ladrillos, ¿verdad? A Faraón, haciéndole adobe. ¿Para qué tú nos sacaste? Pero cuando estaban allá adentro, ellos estaban quejándose, hermano. Estaban diciéndole a Dios que los liberara y todo eso. Y cuando llegan al desierto, pues empiezan a renegar y le dijeron a Moisés, allá nosotros teníamos tumbas para que nos enterraran y aquí no hay donde nos entierren. Allá teníamos comida y aquí le dijeron ellos, ya estamos hartos del maná del cielo. Imagínense, comida celestial Dios les estaba dando y ellos así estaban renegando. Para los que no conocemos, hermano, el maná es como una semilla de cilantro, blanquita, y tiene sabor como a hojuelas con miel. Y de ella, hermano, la pueden cocinar de varias maneras. Así que no era de que ellos solamente la tenían que agarrar y comérsela así. No, ellos podían hacer muchas cosas, ¿verdad? Podían hacer torta de ellos, podían sancocharla. Muchas maneras, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando a nosotros se nos meten las locuras en la cabeza, hermanos, se nos ciega el entendimiento y no miramos, ¿verdad?, las cosas, no vemos las bendiciones que Dios nos da, porque a veces nos pasa eso. Dios, hermanos, nos tiene bien bendecidos y nosotros vivimos renegando y nunca estamos tranquilos, ¿verdad? Porque nosotros estamos más enfocados a veces en las cosas terrenales que en las cosas espirituales, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice en su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas, hermanos, nos van a seguir. No tenemos necesidad nosotros de andar siguiendo las bendiciones, de andar siguiendo las cosas. No, hermano. Si Dios es el dueño de todo, Él es el dador de todo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, procede de nuestro Dios. Todo lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, es humillarnos delante del Señor. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, tiene promesas para nosotros, pero tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Tenemos, hermanos, que poner a Dios primero. No lo podemos dejar en segundo lugar, ¿verdad? Cuando usted sale ahí para allá y va con una carreta y los bueyes, ¿verdad? Usted no va a poner la carreta adelante y los bueyes detrás. No, los bueyes tienen que ir adelante jalando la carreta. Entonces así tiene que ser también en el Evangelio, tiene que ser también la gracia. Es como la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo y no es por obras para que nadie se gloríe. Así que no son las obras las que van adelante, es la fe y la gracia la que va adelante. Y una vez usted y yo hemos sido salvos por gracia, entonces vamos a hacer buenas obras, porque la palabra de Dios dice de que Dios preparó las buenas obras para que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, andemos en ellas. ¿Sí? Así que dice Santiago, hermanos, de que si nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, pues tenemos que hacer obra, ¿verdad? Porque el resultado de una fe viva y de una fe verdadera es de que vamos a producir obra. Porque si nosotros no producimos obra, eso va a demostrar de que nuestra fe está muerta. Sí, así dice Santiago, muéstrame tu fe por las obras, ¿verdad? Entonces, si no obramos, pues la verdad no podemos realmente dar fruto. Entonces la obra es el fruto de nuestra fe. Así que es bien importante que podamos nosotros poner nuestras cosas en orden, poner las prioridades, hermanos, en orden. Así que
Así vemos, ¿verdad?, cómo la ponzoña de estas serpientes alcanzaba a las personas de que habían murmurado en contra de Dios, en contra de Moisés, y entonces Dios decidió castigarlos de esa manera. Pero cuando Moisés ve el problema, ¿verdad?, de que se estaba dando, él le oró al Señor para que Dios le diera una solución. En los casos anteriores, cuando Moisés oraba al Señor por un problema, Dios por lo general quitaba el problema, resolvía el problema de una manera diferente. Pero en este caso, Dios le dice, la serpiente va a quedarse allí. Entonces Dios no quitó las serpientes, no, las serpientes siguieron, hermano, mordiendo a la gente. Lo que Dios le dijo a Moisés fue que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre el palo ese, ¿verdad? Y cualquier persona que mirara a esa serpiente, ya el veneno se iba a retirar. Entonces, esa serpiente, como decía hace un momento, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, hermanos, ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, la palabra del Señor dice de que nosotros vamos a ser salvos. Porque Dios, hermano, ¿verdad?, envió a su Hijo, decía en los versículos que acabamos de leer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Sí, si usted y yo nos pudiéramos salvar haciendo cosas buenas, pues Cristo no tenía necesidad de venir a morir a esta tierra. Cristo se hubiera quedado en el reino de los cielos, porque usted y yo lo hubiéramos hecho por nuestra propia cuenta. Pero como nosotros no podemos, hermano, nunca satisfacer el estándar de nuestro Dios, el estándar de santidad, entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y esto es, hermano, lo que a veces la gente no logra comprender referente a la salvación. La gente piensa de que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, pero a la hora de juzgar mi pecado, Dios va a dejarme pasar por alto por ahí, y si, ¿verdad?, de 10 cosas que yo he hecho, 8 están buenas y 2 están malas, pues Dios va a pasar por alto esas 2 que están malas y me va a recompensar por las 8 buenas que hice. Pero yo le quiero decir, hermanos, de que si Dios quisiera eso, Dios sería el juez más corrupto que hay en esta tierra, porque Dios no estaría haciendo justicia por esas 2 cosas que usted hizo malas. Entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo es posible de que un Dios justo y santo pueda aceptar en su presencia a un hombre injusto y pecador, y Dios aún así continuar siendo justo y santo? ¿Cómo puede ser eso posible? Eso, hermanos, solamente es posible a través de la muerte y resurrección de Cristo, porque cuando Cristo murió, Él estaba en la cruz pagando por todos nuestros pecados. Allí, con la muerte de Cristo en la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha. Cristo pagó, hermanos, por todos los pecados que hemos cometido, los que cometemos y todavía los que no hemos cometido. La sangre de Cristo es más que suficiente para limpiarnos a nosotros de todo pecado, hermanos, y de toda maldad. La sangre de Cristo, hermano, es más que suficiente. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dice la palabra del Señor, que cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Eso significa, está hecho. Si hay algún sacrificio que hay que hacer por el pecado, Cristo ya lo hizo todo. Él lo completó todo en la cruz del Calvario. Si hay alguna obra que Dios pueda aceptar por la salvación de nosotros, sería la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero usted y yo, ninguna obra que nosotros podamos hacer nos va a salvar. Dice Isaías en el capítulo 64 y el versículo 6, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Los trapos de inmundicia eran aquellas toallas que se usaban en el Antiguo Testamento, hermanos, para limpiar las suciedades, las puerquerías, podemos decirlo, hermanos, unas toallas que apestaban. Entonces dice que son así, porque todo lo bueno que usted y yo podemos hacer procede de una vida que está manchada por el pecado. No hay nada bueno en nosotros. Dice Romanos que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, hermano. Y dice que no hay hombre que nunca peque. Todos nosotros le fallamos a Dios.
Todos nosotros hemos pecado. Dice la Biblia que el que dice que no peca es un mentiroso. Así que por eso nosotros tenemos que pasar todos los días pidiéndole perdón al Señor por las cosas que nosotros hacemos mal. Hay gente que a veces no se quiere acercar al Señor porque dice, yo no voy a poder cumplir. Y es cierto, nadie puede cumplir. Si cumpliéramos, pues Cristo no hubiera venido, ¿verdad? Y por eso es que el Señor dice en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día final. Así que, hermanos, si nosotros estamos aquí, no es porque somos valientes que digamos, no estamos aquí porque somos buenos que digamos, estamos aquí gracias a la misericordia del Señor y gracias a que Él está haciendo esa obra en nosotros. Ahora nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Si realmente estamos caminando en la obra del Señor, si nuestra vida espiritual va para arriba, si vamos creciendo en el Señor. Porque si no estamos creciendo, pues tenemos que ver qué es lo que anda mal. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, ¿verdad? La palabra del Señor dice que aquí nosotros vemos así medio borroso, ¿verdad? Como por un espejo, pero va a llegar el día que nosotros vamos a poder conocer las cosas en totalidad si nosotros nos mantenemos perseverando en el camino del Señor. Juan en el capítulo 3, en el verso 16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La salvación es para toda la humanidad porque Dios amó a todo el mundo. El llamamiento a recibir la salvación es para todos. Dios no ha dejado a unas personas afuera. Dios no ha dicho, a este sí lo voy a salvar y a aquel no. Y verdad, dice la palabra de Dios de que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos da a todos la oportunidad de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que el llamado que Dios hace en Juan 3:16 dice que de tal manera. Lo que está diciendo esa palabra tal es que el amor de Dios es un amor tan grande, hermanos, que amó, ¿verdad?, a este mundo. Cuando habla de este mundo, no está hablando únicamente al globo terráqueo, está hablando de cada uno de nosotros como persona, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios habla del mundo, puede estar hablando de tres cosas. Puede estar hablando de un sistema que es enemigo de Dios, ¿verdad? Que promueve todo lo que va en contra de Dios. Puede estar hablando del planeta o puede estar hablando de personas. Esa palabra tiene esos tres usos y ahí nos dice, ¿verdad? Que Dios amó a este mundo, Dios amó a cada persona, pero dice que es para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ya allí, hermanos, la palabra se vuelve particular para cada uno de nosotros. Es para todo aquel. El que no quiere, pues no va a poder recibirlo, porque la salvación no es universal, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que responder en fe a nuestro Dios, y Dios nos va a dar entonces ese regalo de salvación que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe que salva no es una fe cualquiera, ¿verdad? Porque el hombre, aquí le preguntamos al ser humano, dice, no, pues yo creo en Dios. Pero dice Santiago de que los demonios también creen en Dios. Los demonios creen de que Dios es uno y tiemblan. Entonces ellos no se van a salvar. Entonces, porque ellos no pueden poner la fe en el Señor Jesucristo, porque el juicio de ellos ya fue dictado. La condenación para el diablo y para los demonios ya fue dictada. Para ellos, hermanos, no hay oportunidad, para ellos no hay esperanza. La oportunidad está para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mientras vivimos. Dice Eclesiastés, ¿verdad? Que mientras estamos entre los vivos hay esperanza, porque más vale, dice, perro vivo que león muerto. ¿Sí? Así que gracias a Dios, ¿verdad? De que en su misericordia, hermano, Dios nos ha alcanzado. Gracias a Dios de que nosotros, ¿verdad?, hemos tenido la oportunidad de responderle a Dios ante ese regalo de salvación que Él nos ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia, hermano, tiene 66 libros en total, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pero Juan 3:16 resume, hermanos, a toda la Biblia en un solo versículo. Porque si la Biblia no existiera,
Si nosotros tan solo tuviéramos a Juan 3:16, tenemos suficiente evangelio para poder predicar a cualquier persona. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero miren cuál es lo terrible. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel, dice la palabra del Señor, de que hace lo bueno, viene a la luz, para que sus obras sean hechas en Dios. Pero todo aquel que hace lo malo, aborrece venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la razón, la condición por la cual, ¿verdad?, el ser humano no quiere venir al Señor. Hay otros que dicen, Dios es amor. Y como Dios es amor, pues no es posible de que Dios pueda castigar a su misma humanidad que Él ha creado. ¿Cómo es posible de que Dios va a destruir al ser humano si Él mismo fue el que lo creó? Y se quedan en eso creyendo de que Dios es amor. Y es verdad. Y esa es una cara de la moneda, de que Dios es amor. Entonces, pero la palabra de Dios nos enseña también de que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y dice en Hebreos de que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El amor de Dios, hermano, fue mostrado a nosotros, dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor más grande de Dios que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando estábamos alejados de la ciudadanía, ¿verdad?, del reino de los cielos. Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. No éramos buenos, no amábamos a Dios, no le habíamos buscado. Dice la Biblia que si acaso un amigo estaría dispuesto a morir por una persona buena, pero por el malo nadie quiere morir, nadie quiere dar su vida, ¿verdad? Cuando a un malo le pasa algo y se muere de algún vicio, decimos, no, pues sí, él se la había buscado, ¿ah? Como quien dice, él se la ganó. Eso es lo que nosotros decimos, como quien dice, se la merecía. Ajá. Porque así pensamos nosotros. Si acaso estuviéramos dispuestos a morir por alguien que creemos que vale la pena. Pero el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, a pesar que ninguno de nosotros valía la pena. ¿Sí? Dios, hermanos, en su misericordia, ¿verdad?, nos alcanzó, hermanos, y nos ha regalado esa salvación tan preciosa a través de Cristo Jesús. Así que nosotros, ¿verdad?, estuviéramos dispuestos a morir por alguien bueno, pero no tan fácil querramos morir por una persona que es mala. Así que Dios, hermanos, en su grande amor y en su grande misericordia nos alcanzó, nos dio el perdón, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser salvos. Dios nos la puso, hermanos, facilito, ¿verdad? Dios depositó su justicia en Cristo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación. Así que nosotros somos declarados justos a través de Cristo o en Cristo cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que aleluya, lo que Cristo, hermanos, tuvo que pasar por cada uno de nosotros no fue nada fácil, hermanos. Cristo pudo sentir la soledad que nosotros teníamos que haber pasado. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él en ese momento, Él estaba cargando nuestro pecado, y como Dios Padre es un Dios justo, que no tiene relación con el pecado, entonces Él tuvo que, hermanos, desampararlo a Él. Cristo sabía, hermanos, a lo que se exponía yendo a la cruz. Por eso es de que Cristo, antes de ir a la cruz, dice la palabra del Señor, de que Cristo oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Cristo, hermano, sabía que no era fácil ese trago amargo que le tocaba. Y Él le dice, Padre, si habrá otra manera que podamos resolver este problema del pecado del hombre, pues ahora es el momento, ¿verdad? De que mire si hay otra salida. Pero esa oración de Cristo, hermanos, no fue contestada. No había otra forma de poder salvar al hombre, de poder redimirlo del pecado, sino que Cristo tuvo que venir a morir en esa cruz
para que usted y yo ahora podamos tener el perdón de nuestros pecados. Dice 2 Corintios en el capítulo 5 y el versículo 21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Primera Pedro capítulo 2 y el versículo 24 dice que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Él cargó, ¿verdad?, con nuestros pecados. Lo que dice Isaías en el capítulo 53 y el versículo 5, que más Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y la justicia de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, ¿verdad?, a esa misericordia de Dios, gracias a ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros, de que Cristo viniera a morir en esa cruz del Calvario por nosotros, para darnos salvación y para darnos vida eterna, para darnos el perdón. Nuestro problema del pecado era un problema tan serio y tan grave que no hubo otra salida más que el Hijo de Dios tuviera que venir a morir en esa cruz del Calvario y pagar, hermanos, ese precio de los pecados, que si usted y yo nos tocara que pagarlo, pues nos toca directo para el lago de fuego. No hay salvación para nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios de que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que en la crucifixión de Cristo no solamente sufrió Cristo, sufrió el Padre también. Y para Él no era fácil, ¿verdad?, tener que enviar a su Hijo a morir en esa cruz. Él sufrió en ver a su Hijo, hermanos, derramando esa sangre, y Él no podía hacer nada por Él. Así que vemos, hermanos, de que la razón por la cual Dios permitió esto es para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ese calvario que pasó, ese crimen horrendo y terrible que vemos, hermanos, Dios lo permitió para sacar algo bueno de ahí. Y lo bueno que Dios sacó de ese crimen tan terrible es la salvación para cada uno de nosotros. A veces también Dios va a permitir algunas cosas que lleguen a nuestra vida, porque siempre Dios de lo malo saca algo bueno. Así que, hermanos, a veces cuando lleguen pruebas a nuestra vida, nosotros tranquilos, ¿verdad? Señor, pues enséñame qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta prueba. ¿Para qué, verdad, has permitido quizás esta enfermedad? Hay enfermedades a veces que Dios las permite para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que nosotros nos quede claro de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y el mismo Dios que hizo milagros, ¿verdad?, en el tiempo de los apóstoles, sigue haciendo milagros también en el día de hoy, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Así que Dios, hermanos, ya hizo la parte que a Él le tocaba, y la parte que a Él le tocaba que hacer era enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La segunda parte le corresponde al ser humano, ¿verdad? Amén. Que le pueda responder al Señor en fe, pidiendo el perdón de sus pecados y aceptando el regalo de salvación de que Dios le ofrece a través de Cristo Jesús. Así que Dios le da algo bueno, le da algo precioso. Dice Juan en el capítulo 1 y el versículo 12, que más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en el Hijo de Dios, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad?, son salvos. Todo aquel que le recibe al Señor se convierte en un hijo de Dios. La gente a veces está un poquito confundida y cree que todos somos hijos de Dios, espiritualmente hablando. Entonces, todos somos hijos de Dios por creación, pero por espiritualmente hablando, solamente aquellos que entregan su vida a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. Así que la salvación, hermanos, trae algunos beneficios, ¿verdad? En el versículo 18 nos dice de que nos libera de la condenación eterna. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice que no será condenado. No hay, hermanos, condenación, dice Romanos 5, ¿verdad?, para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces tenemos, hermanos, ese beneficio, tenemos esa garantía, hermanos, de que Dios nos da. Es algo irrevocable, porque dice que el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida.
Así que eso, hermanos, es lo bonito. Ese es el regalo de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Así que tenemos que andar nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, en vida nueva, ¿verdad? Dando siempre testimonio de que Cristo ha cambiado nuestra vida y que ahora somos personas diferentes a lo que éramos antes, no gracias a nosotros, sino gracias a la misericordia de nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿verdad? Es grande, es bello lo que Dios hace en nuestras vidas. Quiero invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies y le demos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regaló de poder estar esta mañana en este lugar, alabando y glorificando su nombre. Amado y bendito Dios, le damos gracias en esta hora por todo lo bueno, Señor, por todo lo maravilloso que usted es, porque en su grande amor y en su grande misericordia, Señor, nos tiene acá con vida, Dios amado, alabándole, glorificándole, Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por su misericordia tan grande que usted tiene con cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted ha hablado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que estaré dejando a nuestro hermano con ustedes. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para la gloria de nuestro Dios. Gracias al Señor, hermanos, por esa palabra.